Buenos días amigos, mi nombre es Diego Largarra, como siempre aquí acompañándolos en las capacitaciones de actualizaciones tributarias. Cualquier información, ahí está apareciendo mis datos. La idea de hoy es empezar un trabajo progresivo de empezar a analizar lo que son los relacionados con los medios magnéticos o información exógena del año grabable de 2019. Entonces, vamos a ir estas capacitaciones en varias etapas. La primera hoy va a ser una conferencia muy sencilla, muy básica de lo que puede ser los medios magnéticos, cómo se deben leer los artículos que establece cada uno de los elementos, y vamos a ver los cambios importantes específicamente que se realizan y los obligados a reportar en este año. Entonces, en primera medida, pues vamos a verificar la resolución que nos está determinando cuál es nuestra obligación para efectos de medios magnéticos, y establecemos que la resolución es la 11004, donde establece todos los obligados a reportar medios magnéticos. Estuve revisando y adicionalmente es una advertencia que les hago. Por el momento no veo que haya salido alguna resolución adicional o un cambio normativo. Los instructivos de validación son los mismos, entonces por el momento no hay más cambios, pero estén pendientes. Ustedes saben que la DIAN deja todo para el último momento. Como sabemos, ya tenemos bastante experiencia, a última hora hace cambios, entonces puede salir alguna resolución que cambie lo que estamos hablando el día de hoy. Normalmente cuando nosotros revisamos el informe de medios magnéticos, lo primero que ellos se acogen es a los artículos 631 y 631 rayados del Estatuto Tributario, que es el que determina la obligación de reportar información a la DIAN respecto a los cruces que ellos pueden realizar, y posteriormente empieza una validación de quiénes son los obligados. En esa parte vamos a tener en cuenta este cuadro. Entonces vamos a revisar este cuadro que hemos elaborado pues para ayuda de todos los contadores, el cual va a ser entregado a SIGO para que lo comparta con todos ustedes, y del cual pues va a tener una forma fácil y práctica de poder determinarlo, porque cuando nosotros leemos normalmente la resolución, pues tenemos la situación de que a veces no entendemos porque nos manda que el literal A, que el literal B, entonces empezamos a generar una serie de dudas de qué es lo que debo yo reportar. Por ejemplo, acá dice, vamos a leer, dice que los movimientos saldos dispuestos en el artículo 623 del literal A, y después dice de esta misma resolución, entonces uno empieza como a confundirse. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Tratamos de hacer un trabajo en el cual determinamos cuál es el artículo, cuál es el reportante o quién es el que debe reportar, qué periodicidad está exigiendo, qué artículo del Estatuto Tributario, como pueden ver ustedes acá, está el literal que corresponde a ese artículo. Entonces, por ejemplo, acá está el artículo 623, literal A, cuáles son los montos exigidos para que yo sea obligado a reportar o para obligar al reporte, el formato que debo diligenciar y la versión que está actualizada, o sea, la versión que debemos cargar ahorita cuando hagamos la interacción con el sistema electrónico informático, y cuál es el nombre del formato y la resolución y el anexo que yo estoy utilizando para poder evaluar el componente del XML que se va a generar en el momento de la resolución. En términos generales, ¿qué tenemos aquí importante que tengamos que evaluar antes de empezar? Que son los cambios que hubo en la resolución 11004, y básicamente el cambio más importante es el reporte de las entidades señaladas en el artículo 22 y 23 del Estatuto Tributario. ¿Qué quiere decir las entidades del artículo 22 y 23? Las entidades que son contribuyentes del régimen tributario especial, o en su defecto son no contribuyentes del impuesto. Entonces revisémoslo acá, cuáles van a ser la 22 y la 23, y efectivamente dice entidades que no son contribuyentes, y dice quiénes son, y la 23, entidades no contribuyentes declarantes del impuesto. Entonces,
esas personas tienen que diligenciar este formato nuevo, que es el formato 2575, existe la primera versión, y de acuerdo al establecido deben informar las donaciones recibidas y certificadas por las entidades no contribuyentes. Entonces ustedes, como no contribuyentes, los que lo sean, si recibieron si hicieron alguna donación, pues tienen que llenar ese formato. Noten que aquí no está diciendo las entidades del régimen tributario especial, no está diciendo nada, sino específicamente las no contribuyentes. Eso quiere decir que si nosotros vamos acá al artículo final del artículo 19, que son las entidades no contribuyentes, pues ellos no están catalogados acá. Contribuyentes del régimen tributario especial no son los mismos, tengan en cuenta eso, solo los no contribuyentes. Y el otro artículo importante fue el establecido a los responsables del impuesto nacional al carbono, definidos en el artículo 221 de la ley 1819. También se le generó un reporte especial que está en el formato 2574, versión 1, en el cual deben informar información de la no causación del impuesto al carbono por certificado de carbono neutro. Aquí vamos a hablar dentro de la ley 1819 el impuesto, el artículo que establece sobre el impuesto al carbono, y dice que el impuesto al carbono es un gravamen que recae en el contenido del carbono, en los combustibles fósiles y demás. Aquí es donde ustedes pueden averiguar quiénes son los que están obligados a reportar. En ese orden de ideas, esos fueron los cambios, digamos, más relevantes y más importantes que tenemos. Por lo tanto, no hubo mucho cambio, más o menos va a ser lo mismo que se presentó en el año pasado, y vamos a revisar qué es la parte. Lo primero que tenemos, y que voy a pasar rápidamente para efectos de ser más puntuales en lo que es la realidad de las empresas de SIGO, es el tema de las entidades financieras, que vamos a pasarlas rápidamente. Entonces, las entidades financieras, en primero, las entidades públicas y privadas que tienen convenios de cooperación y asistencia con organismos internacionales, pendientes aquellas entidades sin ánimo de lucro que son catalogadas como ONG, que tienen convenios estatales con estados de otro país, en el cual reciben ciertas donaciones y demás, porque estarían obligados a reportar este convenio de forma mensual. Lo tienen que hacer el último día de cada mes, a más tardar, y deben informar las operaciones. Aquí está la resolución y el formato. En esta parte, aquí está la información que deben reportar cada uno de los convenios. Entonces, en el concepto 1, pues obviamente las personas que celebren el contrato, la información de las operaciones reportadas y cada detalle, que eso lo vamos a explicar en una conferencia más adelante. Ya el detalle de la información que se reporta. Las entidades financieras también deben reportar anualmente por periodos mensuales. Ojo, esa terminología. Una cosa es que le digan a ustedes reportar mensualmente, y otra cosa es que le digan que reporte anualmente por periodos mensuales. Entonces, estas entidades financieras deben reportar los movimientos de cuentas y ahorro. ¿Por qué es importante esto dentro de la conferencia? No para reportes, porque yo no creo que aquí haya una entidad financiera grande o vigilada por la dependencia, no sé, que tenga connotación para ser entidad financiera. Pero, ¿qué nos importaría en este tema? Los montos en los cuales está reportando. Dice que si el monto es superior a 1 millón de pesos o el saldo final es a 1 millón de pesos, yo tengo que reportar todos los movimientos de esa cuenta de ahorros de la persona. ¿Eso qué implica? Que cuando tengamos que elaborar las rentas de personas naturales, pues ahí vamos a determinar, que ya lo hemos tenido, pues que automáticamente la persona va a ser reportada por el banco sobre todos sus movimientos, teniendo en cuenta el tema de presunción de ingresos, pendientes con ese tema también. No siempre estamos indicando que por efectos de que yo tenga un movimiento de cuenta corriente grande, per se ya tengo que pagar impuesto por ingresos. No, es una presunción de ingresos que tendrá que justificarse en su momento. También deben reportar información de inversiones o CDTs. Todas las inversiones en CDTs se deben reportar, porque aquí estoy diciendo que el monto del reporte es a cero. Deben reportar
en periodos mensuales, los depósitos de títulos, valores o rendimientos también todos deben reportar los consumos en tarjetas, que es el mismo movimiento. Y aquí es un tema importante, ¿no? Porque puede generar también, he visto que a veces toman también los consumos en tarjetas de crédito más los movimientos bancarios y los reportan como si fueran ingresos, siendo que a veces, en la mayoría de casos, el consumo de tarjetas de crédito pues obviamente se basa en un pago de una tarjeta de crédito que se hizo a través de la cuenta de ahorros o corriente, y por lo tanto estarían reportando un doble pago. Ventas de tarjetas de crédito, ventas con tarjetas de crédito, préstamos bancarios otorgados, administradores de fondos de inversión colectiva y fondos de pensiones en validez. Esos ya son los fondos de pensiones que tienen que reportar los obligatorios y los voluntarios, todos los movimientos relacionados. Estos todavía no están saliendo en los reportes de la DIAN, digamos cuál fue el aporte, cuál fue el movimiento, todavía no está saliendo esta información, pero ellos ya la tienen. Los fondos de cesantías también deben reportar sus movimientos, teniendo en cuenta también los cambios establecidos precisamente en la Ley 1943, la Ley de Financiamiento, y que fue ratificada en la Ley 2010 de 2019. La Bolsa de Valores también debe hacer su reporte de movimientos, los comisionistas de bolsa, los fideicomisos y ingresos recibidos a cargo de ese fideicomiso. Como pueden ver, ahí tenemos lo que son prácticamente las entidades, digamos, financieras relacionadas con su reporte. Ahora sí empecemos en forma con lo que realmente debemos reportar las personas, digamos, el común del comercio, las personas que estamos manejando ya diferentes entidades privadas y demás para el tema de reportes. Entonces, como les indico, acá en la primera parte dice que es el reportante. Dice que las personas naturales, personas jurídicas y demás, entonces vamos a hablar del formato 1001, que todos ya lo conocen, ya vamos en una versión 10 de ese formato, que la versión 10 es la que incluyó el impuesto al consumo en el periodo pasado, y en ese formato dice que deben reportar los literales D, E, F y H. Entonces yo me voy a la resolución, artículo primero, y revisamos cuáles son ese artículo primero, quiénes son los que deben reportar. Entonces, aquí dice, obligados a presentar y suministrar información en el año 2019 son literales D. Entonces revisemos el D y dice, son las personas naturales y sus asimiladas que en el año 2000, que en el año grabable 2017, ojo, 2017, no 2018, 2017, hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos, y que en el año grabable 2019 la suma de sus ingresos obtenidos por rentas de capital y o rentas no laborales superen los 100 millones de pesos. Y aquí se hace la primera pregunta que todo el mundo me hace en las consultas. Venga, yo soy una persona que mis ingresos fueron estrictamente por salarios y tuve un ingreso de 501 millones de pesos. ¿Estoy obligado a reportar medios magnéticos? Revisamos la declaración del año 2017, no superaba el tope de los 500, entonces le digo, no está obligado. Le llegó el persuasivo de la DIAN. Dicen, vea, me llegó el persuasivo de la DIAN y me está diciendo que sí debo hacerlo. Hay dos opciones. Contesten el persuasivo a la DIAN, independiente que sea un persuasivo, hace un PQR diciendo me llegó un persuasivo, pero quiero aclararles que mis ingresos fueron como rentas. Obviamente, en la declaración de renta debe decir que son rentas de trabajo y por lo tanto no estoy obligado. O si quiere, puede hacer caso omiso, pero digamos que ahí queda la connotación de que deben estar seguros que realmente sus ingresos no fueron correspondientes a esa actividad. Las personas naturales, entonces ya queda súper claro cuál es el tema. Segunda pregunta que me hacen, me dicen, vea Eduardo, lo que pasa es que yo recibí en ingresos de renta como trabajo 501 millones de pesos y adicionalmente en el año 2019
tuve una ganancia ocasional por la venta de un apartamento de más de 200 millones de pesos. Entonces eso quiere decir que se entiende que usted debe reportar información exógena porque las ganancias ocasionales entran dentro del proceso de los que deben reportar información exógena. Entonces, ahorita lo vamos a verificar ya con artículo y todo para que ustedes estén claros sobre el tema de ganancia ocasional. Démosle de una vez buscar para que ustedes tengan claridad. Para efectos de establecer la obligación de informar, los ingresos brutos incluyen todos los ingresos ordinarios, extraordinarios y los correspondientes a ganancias ocasionales. ¿Sí ven que ahí lo está diciendo claramente? Y noten una cosa, ahí no está diciendo si son los ingresos del año 2017 o son los del 2019. Por lo tanto, en pro de estar seguros jurídicamente, si ustedes lo obtuvieron en el 2017, pues obligatoriamente están. Pero en el año 2019 deben evaluarlo porque está diciendo en el literal que son ingresos obtenidos por rentas de capital o rentas no laborales que superen los 100 millones. Confirmar exactamente que dentro de esos valores o esos costos, si ustedes fueron inferiores a 2 años y demás, pues obviamente se les va a convertir en una renta no laboral. Entonces pilas con ese tema de la venta de propiedades, planta de equipo o activos que tengan para la venta. También me está diciendo que deben reportar los del literal E. Entonces, buscando el literal E, aquí son las personas jurídicas y asimiladas que en el año grabable 2017 hayan obtenido ingresos de 100 millones de pesos. Aquí es donde siempre yo hago un juego con ustedes, en mis conferencias de medios magnéticos siempre hago, y empiezo a determinar, bueno, ¿qué formatos debo diligenciar? Entonces, si yo soy una persona que tuvo ingresos superiores a 100 millones de pesos, automáticamente ya tengo que reportar el primer formato. Sin analizar los demás formatos, sin analizar las demás obligaciones por el momento, entonces, entre comillas, ahorita estaríamos diciendo, digo entre comillas porque más adelante sí sea la obligación, hasta el momento de lo que hemos analizado, diríamos que si yo no tuve ingresos, pues no estoy obligado a reportar nada, ¿cierto? Pero vamos al otro literal y verán lo que pasa, que es el literal F. Dice, el literal F son las personas naturales y sus asimiladas que perciban rentas de capital y rentas no laborales, ¿sí? Pilas con eso. Personas naturales y asimiladas que perciban rentas de capital y rentas no laborales. O sea, las que estábamos hablando de los 500 millones, que por efectos de su patrimonio, de su patrimonio, sí, está superior a 30.000 y se convirtieron en agentes de retención. Entonces dice, y personas jurídicas y asimiladas, entidades públicas y privadas y demás, obligados a practicar retenciones y autorretenciones. El solo hecho de ser obligado a practicar retenciones y autorretenciones ya me implica que tengo que reportar el formato 1001, independiente de mis ingresos que tuve. Entonces, me nacen varias preguntas. La gente siempre me dice, Edward, yo nunca en el año pasado apliqué ninguna retención, porque mi empresa estuvo quieta, no hizo nada. Le digo, debe reportar 1001. ¿Por qué? Porque es que la obligación no se da si usted aplicó o no aplicó retenciones en el año pasado. Se da por su calidad en el RUT de ser agente de retención o de autorretención. Y si soy agente de autorretención, pendientes. Autorretención. ¿Quiénes hacen autorretención? Cualquier persona que esté obligada a que cumpla, digamos, estos requisitos como persona natural y cualquier persona jurídica. Es decir, todas las personas jurídicas y asimiladas y las personas naturales que son agentes de retención deberán reportar el formato 1001 independiente de los ingresos o del literal D y E. Entonces, esa es una de las cuestiones importantes que tenemos que revisar en esta parte. Ahora, el literal F, al que acabamos de hablar, dice IH. Entonces, revisemos el H. El H pues está hablando ya de los entes de nivel nacional, de territorio descentralizado y demás, son los obligados a reportar esa parte de información del formato 1001. Entonces ya tenemos claros quiénes estamos obligados. Conclusión, todos, prácticamente.
Ahí los que se salvan son las personas naturales que son rentas de trabajo y que no tengan otros ingresos por otro lado, y las personas naturales que en sus ingresos no sean superiores a 100 millones de pesos y que no tengan la calidad de agente de retención. De resto, en mi concepto, todo el mundo entra a reportar. Y aquí vienen los otros literales, que es donde nos confundimos. ¿Qué literales debe reportar? Entonces aquí dice, repórteme el literal B y E. Y entonces uno dice, venga, ¿y cuál es el literal B y E? Entonces ya no me toca irme a la resolución, sino me toca irme al estatuto tributario y verificar a ver cuál fue esa retención. Entonces voy al artículo 631 del estatuto tributario. Es que está donde no era. Sí. 631. Y aquí dice, para estudios de información, y me dice, venga, ¿qué debo reportar? Y dice, repórteme los literales B y E. Y aquí dice, literal B es apellido, nombre y razón social de cada una de las personas o entidades que le practicó retención, el concepto, el valor pagado, la retención y el valor retenido. Y el literal E, que creo que es el otro, debe reportar apellido, nombre y razón social de cada uno de los beneficiarios, llevados en cuenta que constituyan costo de deducción, ¿sí? Automáticamente, y da unos topes, pero ahora vamos a mirar que esos topes han cambiado. Cuando hagamos la otra conferencia vamos a empezar a hablar cada uno de los formatos, qué contenido tiene cada formato y qué limitaciones o obligaciones tenemos en cada formato. Entonces pendientes, porque lo que diga aquí esta parte del estatuto tributario pues ya ha sido modificado por las resoluciones y ya no es tan así. Es más, yo sigo viendo en el formato 1001 gente que reporta cuantías menores, cuando hace 3 años la resolución ya lo eliminó y se debe reportar absolutamente todo con tercero. No existen cuantías menores, pero lo siguen haciendo. Entonces, ¿qué vamos a reportar acá? Los pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas de acuerdo al anexo de la resolución 16, artículo 16, tipo de documento 1. Eso es lo que debo reportar, básicamente. Después, ya cuando tengo el formato 1001, me puedo ir al formato 1003 y reportar. ¿Quiénes deben reportar el formato 1003? Dice que las personas naturales y jurídicas y entidades públicas de los literales D y E. Volvamos a revisarlo, no importa, la idea es que tengamos claro quiénes son los que reportan. Entonces note que aquí están diciendo que ya son las personas que tengan más de 500 millones y 100 millones de pesos, ya saben, 500 millones personas naturales y 100 millones de ingresos por rentas no laborales, y las personas jurídicas que tengan ingresos mayores a 100 millones de pesos. Y me pregunta, pero es que a mí me hicieron retención, entonces yo tuve que reportar el formato 1007, tuve que reportar el formato 1001, pero entonces ahora me toca reportar el 1003. No, simplemente usted no está obligado a reportar si no cumple esos topes, porque aquí está diciendo que únicamente son esas personas que cumplen la condición, y aquí la única condición es topes. ¿Qué debo reportar? Las retenciones que me practicaron como empresa. Ahí dice que le practicaron porque es la que está hablando. Entonces dicen que le practicaron, entonces reporto esas retenciones, y esas retenciones pues obviamente tienen que cruzar con su declaración de renta y con sus declaraciones establecidas, y lo vamos a hablar en el momento que hagamos esa revisión específica. Aquí eso es lo único. ¿Qué debo reportar? El literal C del artículo 631. Nos vamos y verificamos cuál es el artículo C, y aquí dice apellidos, nombre o razón social y NIF de cada una de las personas o entidades que les hubieran practicado retención en la fuente, el concepto, el valor de la retención, la ciudad donde le fue practicada. Cuando hagamos la capacitación 2, aquí para que no se vayan preocupando, cuando hagamos, nosotros casi siempre mandamos los modelos de cómo se debe llenar cada una de las declaraciones. Entonces aquí está cada uno de los formatos que se deben utilizar. Es un formato que sirve muy importante y puede servir bastante. Aquí están los conceptos, cada uno de los formatos con sus respectivos conceptos a reportar, y aquí están los diferentes informes que se reportan de acuerdo al concepto establecido en los numerales de los conceptos. Eso lo valoraremos en la próxima capacitación. Entonces aquí reportamos esta parte estrictamente y ya. Después dice acá el formato 1004, descuentos tributarios solicitados.
¿quiénes lo deben reportar? Literales D, E y F. O sea que lo debe reportar D, las personas de 500 y 100 millones de pesos, de acuerdo a lo que hablamos, E, las personas de 100 millones de pesos, y F, las de retención. En pocas palabras, estamos hablando que para efectos de personas jurídicas, todo el mundo debe reportar. Pregunta, ¿cuántos reportes llevamos ya? Si es una persona jurídica, 2. Formato obligatoriamente, ¿no? En cualquier caso, simplemente por el hecho de existir. 1001, si por ser agente de retención, y 1003, simplemente por el hecho de ser agente de retención también. Ahora vamos al formato 1005, que el formato 1005 es el impuesto a las ventas por pagar descontable. En el formato 1005, ¿quiénes deben reportar? Ya lo estamos memorizando un poquito, ¿cierto? El formato el literal de IE, pues son las personas de 500 millones y 100 millones de rentas no laborales, y el E son las personas las jurídicas mayores a 100 millones. Noten que aquí y acá en el formato nosotros estamos diciendo los montos, ¿no? Para que lo tengan claro. Entonces no necesitamos irnos hasta la resolución, que es lo que yo quiero evitarles a ustedes en su trabajo. Ustedes viendo este cuadro, pues automáticamente ya tienen toda la información y no necesitan estar verificando a ver dónde me toca ni nada de eso. Entonces aquí el monto son personas que son de 500 millones, 100 millones, no laborales y ya. ¿Y qué debe reportar? Pues el impuesto a las ventas descontable. Preguntas que me nacen respecto a eso. La primera, me dicen, Edward, pero es que yo dentro de mi información yo hago prorrateo de IVA, entonces parte de mi prorrateo se va como impuesto asumido en el formato 1001 y parte se va en el 1005 como IVA descontable, pero yo no superé los 100 millones de pesos. Entonces le digo, bueno, entonces no está obligado a reportarlo, ¿sí? Pero es que a la DIAN no le da a cuadrar. Problema de la DIAN, eso no es un problema de nosotros. Nosotros simplemente cumplimos el formato. Y el formato me está diciendo que yo debo reportar el impuesto asumido en el 1001 y el impuesto descontable en el 1005. Entonces ahí ya la DIAN pues tendrá que mirar qué hace. Pero, segunda pregunta, yo debo reportar entonces, como tengo todos mis ingresos y todos mis IVA son asumidos, ¿debo reportar el 1005? Pues no. Si no tiene movimiento, si no tuvo operaciones y nada, pues no debe reportar absolutamente nada. En el formato 1006, que es el formato del impuesto a las ventas a pagar y el impuesto al consumo, debo reportar los literales de IE, o sea, volvemos al mismo caso, las personas que tienen 500, 100 millones de pesos naturales y jurídicas 100 millones de pesos. ¿Qué deben reportar? Pues nombres, apellidos, ya miramos el formato, cómo es que nosotros lo vamos a enviar a ustedes en el momento que hagamos la segunda capacitación. Y ¿qué va a reportar? Pues esa parte. Ya van en la versión 8, aquí están los instructivos y el tipo de tabla que debe utilizar. Bueno, acá también hasta le colocamos la tabla. La tabla que debe utilizar es tipo de documento y que se debe manejar. Entonces está la tabla 1, que es registro civil, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, tarjeta de extranjería, NID, pasaporte, sin identificación del extranjero con 42 y sin identificación del extranjero o uso de la DIAN, el numeral 43. Y tabla 2, que es otra, que es el registro civil de nacimiento, tarjeta de identidad, cédula de extranjería, NID, pasaporte y tipo de extranjero. Noten acá que ya no sale el 43 y esa sería la tabla 2. O sea que la tabla 1 y tabla 2, la diferencia es que no va el NID de la DIAN, el código para NID establecido por la DIAN. Entonces, así es que se maneja. Después sigue sigue el reporte del formato 1009, 1007, que es ingresos recibidos. En esos ingresos recibidos vamos a reportar los literales de IE, ya saben ustedes, o sea, aquí ya se vuelven ustedes expertos de cuáles son los literales, y va a estar el cuadro, reportan ingresos, y aquí están los formatos que deben manejar. Como podemos ver, ya tenemos el formato. Entonces, en lo que llevamos, estamos obligados las personas jurídicas al 1001 y el 1004.
De resto es solo si cumplimos topes. Los topes son de 100 millones de pesos. Pues yo creería que la mayoría, 100 millones de pesos, la mayoría lo cumple, ¿no? Entonces es muy difícil que alguna persona no reporte. Bueno, ahí entonces vamos con el 1008. Como vemos, ya solamente tenemos dos obligatorios, ¿no? Por el momento vamos con el formato 1001 y vamos con el formato 1004 como obligatorios para todo el mundo, ¿sí? El resto debe cumplir topes, que son los 100 millones de pesos. La mayoría de empresas yo creo que lo cumplen, pero pues obviamente así lo establece la DIAN. En esta parte vamos con el 1008, que es el de cuentas por cobrar, y de una vez analicemos el 1009 por cuentas por cobrar. Ellos tienen que reportar los topes que tengan mayores a las personas que sean de 500 y 100 millones de pesos, y reportarán de acuerdo al literal I y al literal H del artículo 631 de forma anual. Y aquí están la resolución para los anexos que se podrán evaluar de acuerdo al formato que nosotros estaremos enviando. Después sigue el formato 1010. Este formato es un formato que casi todo el mundo tiene dudas, y de esas dudas el 50% lo diligencia en forma inadecuada, pero lo vamos a hablar bien cuando hagamos la otra. Aquí, ¿quiénes deben reportar? Pues deben reportar las personas jurídicas, cooperativas y fondos de empleados obligados a suministrar información del literal E. ¿Qué es el literal E? Pues solamente, como estamos hablando de personas jurídicas, son 100 millones de pesos. Y también me hacen preguntas. Venga, es que yo soy una SAS, pero yo soy el único accionista. Pues tienen que reportarlo porque usted es una entidad jurídica. Lo que pasa es que yo soy una persona natural, pero tengo inversiones en una empresa y esa tengo que reportarla acá. No está obligado. Aquí reportan mi capital, mis aportes que están determinados en mi patrimonio o en mi capital de la sociedad. Entonces no estoy obligado a reportar en ese caso, más no obligado si yo tengo una inversión. No son las inversiones que yo tengo. ¿Cuándo debo reportar? Pues la información de los socios, accionistas y comuneros, de los aportes que tengan cada uno de ellos al 31 de diciembre de 2019. En el literal 1011, aquí dice literal DEF, o sea que quiere decir que deben reportar en el F. Revisemos el F acá. Las personas que hacen retenciones y autorretenciones, eso quiere decir que estamos reportando absolutamente todos. Términos que llevamos 1001, 1004 y 1011. Por el solo hecho de existir como empresa, ya estamos obligados a reportar 3 formatos. Por eso es que cuando van a liquidar, van a cancelar el RUT, la DIAN les dice: regáleme, usted nos reportó información exógena en tales y tales años. No, es que no estaba obligado. No, señor, sí estaba obligado. Por el hecho de existir, está obligado mínimo a 3 formatos. Entonces usted tiene que certificarme como revisor fiscal que no tuvo ningún movimiento para no reportar este formato 1011, o para no haber reportado el 1001 o haber reportado el 1004. Algo tuvo que haber hecho, ¿sí? Por ejemplo, en el 1004, mínimo pagar el impuesto de renta por renta presuntiva. Ya, con eso tiene el 1001, ¿sí? Por el 1011, pues yo debo reportar otra serie de información. Alguna tendrá que cruzar, o alguna información de pronto, porque debo reportar de pronto, no sé, no me viene ahorita nada a la cabeza, un descuento tributario, alguna cuestión que se pueda generar respecto a los literales que están generando. Pero mínimo yo voy a reportar uno. No cabe en mi cabeza que yo diga que en todo el año no tuve retenciones, no tuve nada. Tendría que ser una empresa que su capital fiscal sea 0, no tuvo absolutamente ningún movimiento y presentó sus declaraciones de renta cada año perfectas para que todo es 0, 0, 0, 0 y no tuvo ningún movimiento. Esa es la única opción que yo veo que se puede presentar. Entonces usted reportará pues la información de las declaraciones que está en la resolución 54. El año pasado tuvo muchas modificaciones. Aquí están todas las modificaciones: 24.3, 24.4, todo eso es lo que tienen que reportar, y tipo de documento no aplicaría en ese caso. El 1012, que es la información de lo que yo tengo en cuentas, bancos, inversiones, certificados, títulos de inversión y demás, que sean considerados a la vista, pues debo reportarlos en este formato. ¿Quiénes reportan? Volvemos al mismo tema, D, E y F. ¿Quiere decir que? Todos. Entonces ya llevamos
1001, 1004, 1011 y 1012. Eso quiere decir que ya llevo 4 formatos que mínimo debo declararlos. Este es otro formato que es importante tenerlo en cuenta, y este formato es un formato que lo voy a decir escuetamente, y obviamente no todos lo hacen, pero es un formato que la mayoría tiende a evadir en información, porque por ser un formato 1647 la gente dice, ay, como yo tengo mi movimiento en la cuenta 28, la DIAN nunca se va a dar cuenta de eso si yo tengo ese formato o no tengo ese formato, o como yo tengo el formato, o como la DIAN no está generando bien la información, entonces puede que me lo pase por encima. En las auditorías que hace la DIAN, en la información, en las inspecciones que realiza, hay momentos en los que van a revisar la información de esos movimientos de pasivos, y dentro de la inspección van a verificar los cruces de información que usted hizo de esos pasivos respecto a los ingresos recibidos para terceros. Estos ingresos recibidos para terceros son aquellos que se establecen y de los que no están obligados a reportar formatos de colaboración empresarial. Tengan en cuenta que el artículo 18 del Estatuto Tributario establece claramente 18/1, si no estoy, no, 18, si estoy bien en 18. El artículo 18/1 establece claramente cuáles son los famosos contratos de colaboración. Dice los contratos de colaboración tales como consorcios, uniones temporales, el joint venture, cuentas en participación, son los que ellos consideran, y demás, porque aquí entran contratos de colaboración. Es decir, cuando habla de contratos, es cualquier parte contractual que yo haga que implique una operación que se establezca como un contrato de colaboración empresarial, incluidos los que hablamos actualmente. Entonces, ellos tienen unos formatos específicos de reporte, pero ¿qué pasa? Que hay momentos en los que por efectos de la operación, de la negociación y demás, yo no utilizo una formalidad como la que estamos viendo acá, sino simplemente por efectos de la operación yo recibo en nombre de y reporto en nombre de. Entonces, en ese formato, cuando usted no tenga toda esa formalidad, usted debe reportar este formato 1647. En ese formato 1647 lo reportarían todos, las personas que simplemente por el hecho de ser agentes de retención, y ya vamos en la versión 2, ingresos recibidos para terceros. Esta resolución viene en el año 2016 con los cambios establecidos y se explicará en su momento el detalle de esa. Pasamos al 2275, que son los ingresos no constitutivos. Bueno, entonces con eso ya damos 5 formatos. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional lo deben reportar todas las personas que apliquen agentes de retención y las personas naturales y jurídicas con sus condiciones. Es decir, que ya iríamos con 6 formatos. De forma anual, artículo 631. Este formato debe cruzar con la declaración de renta. Ojo con un tema, se me pasó ese tema. Este 1008 debe cruzar con la declaración de renta. 1009 debe cruzar con la declaración de renta. Y el 2275 debe cruzar con la declaración de renta. El 1001 no debe cruzar con la declaración de renta. Existe una forma de conciliar ese formato, pero no por sí debe cruzar específicamente. Es más, siempre le he dicho a mis clientes, si cruza con la declaración de renta, perfecto, quiere decir que el formato quedó mal o la declaración quedó mal. El 1003 sí cruza con la declaración de renta, el 1004 sí cruza con la declaración de renta. El 1005 no debe cruzar con la declaración de renta porque si yo tengo asumidos y depende de la forma como reporte, puede que no cruce con la declaración de renta. Tengan en cuenta otro aspecto importante. Cuando nosotros hacemos medios magnéticos, debemos tener en cuenta lo establecido en el artículo 21/1 del Estatuto Tributario. Yo aquí voy colocando todo la normatividad para que ustedes vean que no es una cuestión que uno lo diga por molestar, sino que realmente es una obligación que se tiene que cumplir, ¿sí? Y dice acá, para determinar el impuesto a la renta, el valor de los activos pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar contabilidad, aplicarán los sistemas y reconocimientos de conformidad con los marcos técnicos contables vigentes.
¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que aplicar norma internacional y que la DIAN se acogió a la norma internacional. Solo cuando él disponga, de acuerdo al estatuto, que no debe llevarse, pues reconocerá de otra forma. Aquí dice, la ley tributaria puede disponer de forma expresa el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Les voy a poner un ejemplo aquí sencillo. Artículo 28 del estatuto tributario, que es uno de los temas que siempre molesta bastante. Se alcanza a llegar aquí al 28, a ver, al 26, 27, 28. Entonces, por ejemplo, el artículo 28. Aquí el artículo 28 me está diciendo que para los ingresos, costos y gastos que estén obligados a dejar contabilidad, los ingresos realizados fiscalmente son los mismos devengados contablemente, o sea, los mismos NIF. Aquí entra un tema importante y es el tema de qué reporto yo. Y yo debo reportar en medios magnéticos NIF. Es decir, NIF, excepto si la norma tributaria me dice lo contrario. ¿Qué quiero indicar con esto? Que cuando yo, por ejemplo, realizo una compra, no es específicamente con la factura la obligación de reportar ese ingreso. Se realiza de acuerdo a los términos establecidos de acuerdo a la norma internacional y de acuerdo a la norma tributaria. Si la norma tributaria no dice cosa diferente, el ingreso contable es el mismo tributario. Y por default ya tendría que estar yo reportando eso también en medios magnéticos. Lo digo porque existen muchas personas que tanto en ingresos como en gastos siguen manejando la factura cuando su contraparte ya maneja NIF y pueden estar teniendo problemas en el reporte de medios magnéticos porque estarían reportando una información diferente a la que está reportando su contraparte. El otro formato que vamos a revisar es el formato de las entidades señaladas en el artículo primero, y nota que aquí ya dice el artículo primero, no dice quiénes, o sea que todo el mundo, y de la presente resolución, que realicen pagos o bonos o cuenta por rentas de trabajo. O sea, ¿qué es el único problema? El hecho de tener yo un empleado. Con solo el hecho de tener un empleado, yo ya tengo que hacer este formato. Pilas las personas naturales, porque las personas naturales deben reportar este formato, independiente de sus ingresos si cuentan con empleados. Entonces, el solo hecho de hacer eso ya me obliga a reportar. Eso quiere decir que cualquier persona, en términos generales, estaría obligada a reportar este formato. Porque aquí está diciendo, las personas o entidades señaladas en el artículo primero. Si nosotros ponemos a revisar el artículo primero, pues son todos. ¿Quiénes se salvarían? Única y estrictamente las personas que son rentas de trabajo. Y deben reportar pues todo lo que establezca en el formato de la versión 2 del 2276, que fue modificado y reemplazado el año pasado y fue actualizado. Entonces es un tema muy importante. Aquí entra el primero, que era lo que le decía, el tema de las donaciones efectuadas a las entidades no contribuyentes. Deben reportar todas las donaciones que ellos certificaron y de acuerdo a lo establecido en el artículo, en el formato 2575. Es una nueva que sale. Aquí, perdón, se me olvidó, entonces ya llevaríamos 7 formatos obligatorios por reportar. Aquí ya empieza también la deducción por víctimas de la violencia, quienes hayan acogido a la deducción especial por adquisición, no, sino por contratación de personal, mujeres víctimas de la violencia, deben reportar este formato, de acuerdo a lo establecido en el decreto 2733 de 2012. Beneficiarios efectivos, quienes son beneficiarios efectivos, o sea, las sociedades colombianas, subsidiarias y filiales, que consideren un tema de análisis dentro de sus operaciones, que determinen que hay una información a reportar de beneficiarios efectivos, deben realizarlo. Aquí ya empezamos con otro tipo de reportes diferentes, cámaras que nos puede servir para ciertas situaciones y en las que no voy a andar mucho. Cámaras de comercio deben reportar información de sociedades creadas y sociedades liquidadas, Registraduría Nacional del Estado Civil, las personas fallecidas. Los notarios deben reportar enajenación de bienes y derechos, pilas con este tema relacionado con la ley 1943, ratificado ese punto en la ley 2010 respecto a la adquisición de inmuebles para establecer la posible evasión
en la venta de bienes inmuebles que la DIAN estableció. El certificado bajo gravedad de juramento, donde indico que no he realizado pactos por debajo de mesa, digo yo, para poder realizar la venta. Y aquí es donde ellos van a reportar. De pronto la DIAN tiene la información, va a realizar estudios de mercado y puede estar cruzando información y generando algunas presunciones de evasión de impuestos. Personas o empresas que elaboren facturas de venta deben reportar. Estos ya casi están extintos, les queda poquito tiempo de vida. Entidades que en aplicación de la ley de Colombia se encuentran obligadas a preparar y difundir estados financieros consolidados. Entonces todos los que estamos obligados a presentar estados financieros consolidados debemos reportar en el formato 1034 esos estados financieros consolidados. Entidades en aplicación de NIF que ya de subordinadas que deben reportar el formato 1035. Aquí están mis datos, cualquier duda, cualquier situación, no duden en contactarse conmigo o consigo y estamos para servirles.